Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Y en este video tutorial vamos a hablar sobre el tema de las fuentes que se utilizan en los dibujos arquitectónicos. Las fuentes y el texto que se utiliza en el dibujo arquitectónico. Generalmente es un tema que, bueno, pues si no conocemos el dibujo técnico, no lo vamos a prestar mucha importancia. Sin embargo, en todas las escuelas de arquitectura, una de las primeras cosas que los alumnos aprenden es dibujar a mano y con el ordenador y utilizar el tema de las fuentes. Las fuentes son importantes en los bocetos, son importantes en los dibujos técnicos. En la pantalla que vemos aquí enfrente, lo que tenemos son tipos de letras que son más bien, bueno, la parte, por ejemplo, aquí donde tengo el cursor, son letras geométricas puras o letras que son más parecidas a lo que es la escritura a mano. Generalmente depende del tipo de dibujos en ciertos, digamos, países. Por ejemplo, pues en los dibujos normales, dibujos técnicos muy refinados, pues se utiliza letras geométricas y en los dibujos de detalles, pues se utiliza pues letras más parecidas a la que se escriben a mano. Son los dibujos de taller. Bien. Vamos a, si queremos ver un poco más sobre el tema y investigar, lo que tenemos que hacer es, cuando buscamos con el buscador de Google, lo que tenemos que, le tenemos que decir, por ejemplo, pues Architectural Hand Lettering Fonts. Entonces, bueno, pues lo que vamos a ver es que, bueno, pues el programa nos va a buscar un montón de fuentes, no todas son gratuitas, un montón de fuentes que se pueden utilizar en los dibujos y los planos arquitectónicos. Generalmente las fuentes geométricas son el Arial, la Futura, la Geometric, la Swiss. Bueno, ya veremos esto más detalladamente ahora en el AutoCAD. Bien, pasamos a el AutoCAD y pasamos a nuestro dibujo y ahora vamos a empezar a trabajar el tema de añadir a el AutoCAD texto de rotulación, títulos de los planos, que es una de las fases ya casi finales para terminar el dibujo. Bien. Hay un pequeño detalle que vosotros vais a observar, que aquí lo que hice fue apagar la capa de ejes, porque si lo utilizaban los ejes, iba a dividir esta figura en varias piezas y entonces iba a tener que sombrearla diferentes partes. Bien, entonces ahora voy a añadir el texto. Para empezar, antes de hacer cualquier cosa, en el AutoCAD tenemos que definir lo que se llama el estilo de texto. Y para eso tengo que ir al menú Formato y buscar dentro de la lista Estilo de texto. El estilo de texto es muy importante porque va a condicionar muchas más componentes del AutoCAD. Por ejemplo, todo lo que es acotar. Va a depender mucho del estilo que vamos a elegir aquí. Esto lo que necesitamos hacer es investigar un poco en internet y ver exactamente, bueno, pues qué tipos de fuentes son interesantes para nuestro, digamos, proyecto, y estamos hablando de verdad de proyectos, y ese proyecto puede ser también, podemos utilizar estas fuentes. Esa es la gran ventaja de la tecnología TrueType de Windows. Podemos usarlo lo mismo, por ejemplo, en una presentación de PowerPoint. Las fuentes las vemos aquí a través de panel de control, las que tenemos en nuestro equipo, y entramos aquí en el apartado fuentes, y este es Windows 7, podemos ver que tenemos una serie de fuentes, digamos, que están cargadas por defecto, que vienen con algunos programas que nos las instalan. Fijaros en que yo tengo, por ejemplo, una que se llama Architext,
cuando hago un doble clic sobre la carpeta, puedo ver perfectamente, bueno, pues este parece como si fuera un tipo de letra que está hecho con una plumilla. Seguimos, por ejemplo, pues alguna letra geométrica, puede ser esta AMGT, veis, esta es una letra muy geométrica y realmente, bueno, pues tiene diferentes densidades, podemos, veis, esta también es una fuente que podemos usar para arquitectura, generalmente AutoCAD nos instala algunas fuentes interesantes, por ejemplo, la letra Swiss o Geometric, la Geometric, bueno, Letter Gothic no. No, yo no tengo Futura aquí, la letra Futura, Futura, siempre vemos el texto debajo de las fuentes. La letra ISO es una letra como muy estándar y se utiliza mucho si queréis hacer un dibujo, por ejemplo, para poder microfilmarlo. Yo no tengo instalada la letra Futura, pero tengo la letra Swiss abajo del todo, en la S. Por ejemplo, pues estas letras son también, por ejemplo, la Light Condensed o cualquiera de las fuentes. Ya os dije que hay una que se llama Geometric y hay otra de Swiss. Eso es investigar en internet. Lo importante de todo esto es que el día que la instaléis en un equipo, luego tenéis que llevar las fuentes con vosotros porque si no tenéis la fuente, cuando abrís el archivo nos va a dar un error, la va a sustituir por otra fuente y vamos a tener problemas serios con el tema de cómo terminamos el archivo de AutoCAD. Bien, volvemos aquí. Entonces, esta es la ventana principal de fuentes del AutoCAD y ahora esta misma aparece dentro de lo que es el AutoCAD como una lista. Ah, mira, aquí está Futura. Una lista de fuentes, una larga lista de fuentes que, bueno, pues tengo yo, por ejemplo, pues cargada dentro de mi ordenador. Lo que pasa es que estas no vienen de fábrica y hay que personalizarlas. Bien, voy a ir a la letra Swiss, que va a ser como mi fuente, y la voy a buscar la Light Condensed, ¿de acuerdo? Que esta va a ser, por ejemplo, para un tipo de cotas. Entonces voy a decirle nuevo, el estándar, le digo que no, cotas. ¿De acuerdo? Y lo voy a guardar el estilo Swiss 721. Tengo esta fuente, es una fuente muy ligera, por eso solamente tiene el light y el light italic. Y luego voy a crear otra fuente con la letra Swiss, pero normal. El texto normal. Entonces, voy a buscar, por ejemplo, la Swiss Light, que siempre va a ser una letra muchísimo más, digamos, fina, delgada, no muy exagerada, y voy a guardarla con el estilo como rótulos. Bien, entonces veis que rótulos tiene el 721 Light BT y el estándar es Arial porque no lo he cambiado y las cotas
otra vez conservó la misma que rótulos. Bueno, no pasa nada porque este error nos va a servir para entender una de las partes de los estilos. Es decir, por ejemplo, pues yo un estilo le quiero cambiar la fuente, lo que tengo que hacer es desplegarlo y, por ejemplo, buscar la Light Condensed. Esta no, Extended, esta es Condensed. ¿De acuerdo? Y entonces lo único que tengo que hacer es decirle aplicar. Entonces, con eso veis que Cotas ya tiene Light Condensed, Rótulos tiene la Light y Estándar tiene la Arial. Bueno, pues puedo también cambiarlo y ponerle la letra directamente Swiss. Por cierto, lo podemos poner el cursor aquí y poner SW y entonces me la encuentra muy rápido. La Swiss normal. Esta es la Swiss normal. Y luego la Swiss Heavy, que la vamos a usar, por ejemplo, para el título. Entonces, esta es la normal y le voy a decir aplicar. Esto es el estilo estándar y la letra Swiss normal. Bien, y luego creo uno nuevo, que va a ser título. Aceptar. Y el título, todavía no le he cambiado el tipo de letra, pero no pasa nada. Voy a buscarle el Condensed, el Heavy. Swiss Black, BT, a ver. Sí, bueno, pues puede ser este. También hay Heavy. Bien, y le digo aplicar. ¿Por qué? Pues porque el título no lo he creado en el primer momento, es decir, ¿cómo funciona el mecanismo este? Tú eliges el tipo de letra a partir de un estilo ya existente, le cambias el tipo de letra otra vez, le pones el estilo de tipo de letra, que puede ser negrita, cursiva, depende. Por ejemplo, pues si yo quiero, por ejemplo, hacer una letra Arial para que veáis un poco el Arial, normal. Veis que la Arial tiene normal, negrita, cursiva, o sea, tiene diferentes tipos de letra. Si yo hago esto, por ejemplo, yo estoy aquí con título y le cambio a Arial y no hago nada, le digo cerrar, no guarda los parámetros. Sin embargo, si le digo aplicar, sí que guardo los parámetros. Bien, cerrar. ¿Desea guardar los cambios? No. ¿O sí? Bueno, le voy a decir que no. Bien, entonces vamos a comprobar qué es lo que pasó. Que el último estilo del título no guardó los parámetros. Bueno, no pasa nada, eso es lo que nosotros no queríamos. Bien, luego vamos en este primer vídeo sobre el texto, vamos a explicar lo que es el texto de una línea. Y luego, en un vídeo posterior, explicaremos el texto de líneas múltiples. ¿Por qué hacemos esto? Pues hacemos esto porque estos elementos son muy importantes en el dibujo con AutoCAD y podemos con ellos hacer muchísimas cosas. Bueno, entonces, primero el texto de una línea. Esa orden es una orden de las más antiguas del AutoCAD. El estilo del tipo, el texto de una sola línea se basa sobre el estilo que está por defecto ahora mismo activo en el AutoCAD. ¿Y cuál es el estilo activo por defecto en el AutoCAD ahora mismo? Es el texto título, el estilo título. ¿Por qué? Pues porque es el último que hemos creado.
Si yo quiero cambiar para esta orden el estilo que está, el estilo actual, lo que tengo que hacer es ir a esta ventana y, por ejemplo, voy a usar rótulos y voy aquí a este, digamos, botón y le digo definir actual. Y entonces, una vez que he definido esto como actual, ya está. Cierro y ahora voy a ir aquí a texto de una sola línea y fijaros en que el estilo es rótulos. Bien, el AutoCAD, dibujando en milímetros, ajusta la altura del texto por defecto a 2,5. ¿Por qué? Pues que 2,5 dicen que es la fuente de tamaño más pequeño que podemos percibir con bastante claridad con el ojo. Más pequeña que esa, no vemos sus detalles, el cerebro la corrige. Sin embargo, esta la vemos perfecta, vemos sus detalles, la identificamos perfectamente, incluso podemos identificar su tipografía. Bien, y luego vamos a dejarlo con la justificación en la izquierda, que está aquí, y lo que, es decir, lo que vosotros vais a observar es que si vosotros le vais a llamar aquí, por ejemplo, queréis cambiarle el estilo aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que cuando le llamáis, lo que os va siempre a solicitar es el nombre escrito aquí. Es decir, le pongo cotas. Y entonces sí que lo lee. Indique el nombre, rótulos o estilo. Bueno, pues le voy a explicar cotas. Y entonces, bueno, pues no lo ha admitido. Bien, bueno, pues le voy a poner título. Sigue con eso. Bueno, lo que os comento que con esa prueba que hice aquí en la pantalla es para demostraros que, primero, la búsqueda, si no le pongo correctamente el nombre del estilo con mayúsculas, con minúsculas, con todo, incluido si llevaba signos de puntuación o lo que sea, el AutoCAD no lo va a encontrar. Veremos que hay otra forma muchísimo más fácil de acceder a el estilo. Bien, entonces, me dice el AutoCAD, si yo no quiero cambiar nada de los valores que vienen por defecto, de momento voy a picar aquí debajo del dibujo. Y entonces me pregunta el AutoCAD la altura. Y le voy a poner la altura porque es un rótulo de 4 milímetros. Bien, y luego la rotación del texto. La rotación del texto la voy a dejar en 0. Bien, y ahora puedo escribir el texto. Si lo quiero que el texto sea mayúscula, tengo que usar las combinaciones de teclado. Es decir, yo voy a escribirle bloque mayúscula primero y luego sección A, guión A. Por ejemplo, si le pongo A', ya está. Bien, una vez que escribí esto, lo que voy a hacer es pulsar una vez intro. ¿Qué hace el AutoCAD? Aquí me da la oportunidad de seguir escribiendo. Si no quiero seguir escribiendo, pulso intro y él ya ha terminado la escritura del texto. Bien, el texto del AutoCAD es un elemento que yo puedo copiar sin ningún problema. Lo puedo desplazar. Lo puedo girar. ¿De acuerdo? Y, bueno, no lo puedo estirar. No hace nada, pero puedo cambiarlo de escala, aunque no es recomendable porque perdemos el... Puedo cambiarlo de escala.
y puedo, bueno, no lo puedo recortar, por ejemplo, ni alargar. Pero bueno. Luego veremos una tercera función de texto que también es muy interesante. Bien, con eso ya hemos visto el texto de una sola línea. Y en el siguiente vídeo vamos a ver el texto de líneas múltiples, que es la opción más avanzada del AutoCAD y que ya es el editor de textos, digamos, actual del programa. Gracias.